Guiones y guionistas, capítulo 48. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del anónimo mundo de los guionistas y el famoso arte de los guiones. Hoy, los que estáis suscritos a la plataforma de cursos de guiones y guionistas, podéis disfrutar de una nueva clase del curso de desarrollo de personajes. En la clase de hoy vamos a ver lo que son los personajes tipo, una forma rápida de poder crear una personalidad a varios personajes a la vez que los diferencie entre sí y que los haga especiales, claro. Ya sabéis que os podéis suscribir por tan solo $10 al mes y disfrutar también del curso de guión de cortometraje que estamos haciendo de forma paralela. Cada semana sacamos 2 clases nuevas. En el podcast de la semana pasada vimos en qué consiste un reality show, cuáles son los diferentes tipos que hay y qué características tiene cada uno. Muy bien, pues hoy ha llegado el momento de ver cuáles son los pasos que tenemos que recorrer si queremos crear uno. El primero de ellos, la idea. Según la Wikipedia, Big Brother, ¿no? El Gran Hermano, surgió de un brainstorming en Endemol, en la productora de John de Mol en Holanda, inspirándose en el experimento Biosfera 2, que tuvo lugar en el desierto de Arizona en 1991. Si nunca habéis oído de él, buscad un poco, la verdad es que es muy interesante el experimento Biosfera 2, ¿no? Así un poquito, para que os hagáis una idea, en el experimento 8 personas descubrieron lo difícil que es convivir todos juntos y aislados, en este caso en una bóveda geodésica de acero y vidrio hermético que simulaba el medio ambiente de la Tierra. O sea, esto era una bóveda gigante, una gran cúpula, como la de la película de The Truman Show o de la serie de La Cúpula, en el que, bueno, pues reprodujeron las condiciones de un ecosistema porque ellos lo que querían era estudiar la viabilidad de biosferas cerradas, no de ambientes cerrados, en una colonización espacial. Los creadores de Gran Hermano conocían este experimento y a esto, bueno, pues le sumaron un poquito el concepto de encierro y aislamiento que tenía Biosfera 2, pues le sumaron el concepto de competencia que sacaron de Survivors y de privacidad. Bueno, el tema es que este experimento científico, cuando empezaron a hacerlo, no tuvo previsto que, además de las dificultades típicas de construcción de algo así tan grande, ¿no? Y de mantener con vida pues, a todos los seres vivos, los animales, las personas, todas las plantas, todo lo que significaba en sí el experimento, bueno, pues además tenía la complejidad de las relaciones humanas en ambientes cerrados. Eso que se estudia en psicología, ¿no? Como relaciones en ambientes confinados, ¿no? Y que lo estudian mucho en la Antártida y en todo este tipo de sitios, ¿no? Y que realmente fue uno de los mayores problemas que tuvo en Biosfera 2, porque antes de que la misión alcanzase su ecuador, ¿no? Antes de que llegase a la mitad, que era un año o así, el grupo ya se había dividido, ¿no? Estos 8 en 2 facciones, con antiguos amigos que ahora eran enemigos y bueno. Sí, hubo un poquito de lío también, la falta de oxígeno, un poquito de escasez de alimentos, eso la verdad es que les vino un poquito mal a todos, le bajó la moral, pero bueno, el tema es que se pelearon y estaban, porque no tenían muy claro, ¿no? Entre la tripulación entre la gente que estaba viviendo ahí en la biosfera, qué era exactamente, ¿no? Este experimento, ¿no? ¿Era un experimento científico? ¿Era una aventura empresarial? ¿Era una enorme instalación artística? Bueno, y como que empezaban a pelearse y al final eso fue una de las cosas que hizo como que, vamos, que el proyecto fuera fallido, ¿no? Luego se hizo otra versión, una versión segunda, y bueno, todavía está en Arizona todo el cacharro, ya creo que quitaron la cúpula, pero todavía está, ¿no? Pues a partir de este experimento científico, unido con los otros programas a los que copiaron, es donde se les ocurrió a los creadores de Gran Hermano crear Gran Hermano. Fijaos dónde puede estar la referencia de un reality show. Y porque es que realmente la historia puede venir de cualquier lado. O sea, puedes ver a una niña cantando frente al televisor y que se te ocurra hacer un programa de búsqueda de talentos como Popstar, o que te vayas a una boda y te venga la idea de casar a 2 desconocidos, ¿no? Y ver qué pasa si se casan. Lo importante cuando uno tiene una idea de un reality show es pensar si cumple los 2 requisitos imprescindibles. Por un lado, la importancia de que en el programa se vayan a generar conflictos, eso pasa un poco en todos los formatos de telerrealidad, conflictos, no estoy hablando de peleas, estoy hablando de conflictos. Y por otro, que los protagonistas tienen que cambiar a lo largo del programa.
ya sea psicológicamente, físicamente, pero tiene que producirse un cambio. O sea, no estamos hablando de hacer un reportaje que alguien nos cuente su vida, ¿no? Estamos hablando de que ellos, a lo largo de todo el proceso este de vivir en el programa de televisión, va a pasar algo, ¿no? Van a cambiar algo porque están arriesgando algo. Ahora lo veremos un poquito más adelante, este concepto. De todas formas, también si queréis ver cómo se genera una idea de formato en directo, podéis oír el podcast que hice sobre cómo crear un formato de televisión. Os dejo las notas aquí en las notas del podcast. El segundo elemento que tenemos que pensar, además de tener una idea primigenia, es el reto. Un poquito como estaba comentando en el punto anterior, unido a la idea está el concepto del reto. Es decir, hay que determinar qué están arriesgando los participantes por estar en el programa, ¿no? Y qué desafío van a tener que superar a lo largo de la grabación. Es un reto que les va a hacer vivir una experiencia nueva y enriquecedora y les va a cambiar de algún modo la vida, ¿no? Más o menos algo te cambia, ¿no? Aunque solo sea por emitirse en televisión y que la gente te conozca, ¿no? Y ese desafío es lo que se conoce como el tema del programa, lo que va a diferenciar a un programa de otros, ¿no? Y lo va a hacer especial. Existen diferentes tipos de retos como vimos en el podcast anterior. Mientras que en un formato los participantes tienen que únicamente convivir con ciertos condicionantes y limitaciones, en otros se incorpora la supervivencia o la aventura o una carrera por paisajes exóticos y desconocidos. También hay formatos que lo que ofrecen es cambios de actitud, cambios psicológicos o incluso físicos a los participantes, ¿no? Hay programas donde aceptan ponerse en manos de especialistas para adelgazar, ¿no? O para ponerse en forma, para cambiar su fisonomía con cirugía estética, ¿no? Y hacen pública toda esta transformación. O sea, ahí va un poquito el concepto del reto y de lo que arriesgas, ¿no? Operarte delante de todo el mundo y mostrar delante de todos los espectadores en la transformación es arriesgar bastante. Y otros programas lo que ofrecen es renovar no las personas sino los hogares de los concursantes, ¿no? Por medio de especialistas que lo que hacen es reconstruir las casas o redecorarlas, las casas viejas de los concursantes. Los talent show, que también hablamos de ellos, no solo se limitan a disciplinas artísticas, sino que existen realities que enfrentan a sus concursantes, por ejemplo, en retos deportivos o incluso retos laborales, que ponen en competición quién es el mejor profesional en un determinado trabajo, ¿no? Un programa, por ejemplo, como America's Toughest Jobs, os hago la traducción para que entendáis algo, los trabajos más duros de América, ¿no? de Estados Unidos, del año 2008, en el que 13 participantes abandonan sus acomodadas vidas para ponerse manos a la obra en los 9 trabajos más exigentes, peligrosos y difíciles del país. Chon, 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 ¿no? Y al final de cada episodio, bueno, pues el nuevo jefe y los compañeros nuevos pues deciden el éxito o el fracaso de la actividad, ¿no? Y los que no obtienen el visto bueno, fuera, abandonan el programa. Y al final, bueno, el sueldo anual generado por todo este tipo de trabajos va a un bote final que es el que ganaba, ¿no? Claro, ahí lo que está exponiendo a la gente es los trabajos más duros, los más sucios, los peores, bueno, pues venga, a ver si aprendes a hacerlos y a ver cómo te resuelves, ¿no? Uno de los retos más originales que han propuesto los reality shows son las experiencias en las que dos personas intercambian sus vidas, ofreciéndoles la oportunidad de comprobar lo que significa vivir otra realidad, ¿no? Pero no vale solo con que los participantes vivan la vida del otro. Para que la práctica sea interesante, tiene que existir un gran contraste entre las dos vidas, de tal forma que los protagonistas de intercambio puedan obtener un aprendizaje con la experiencia. Uno de los programas que llevó este reto más lejos es Black White, de Estados Unidos, del año 2006, en que dos familias intercambiaron su raza. Sí, su raza, intercambiar la raza. ¿Cómo? Bueno, ahora os lo cuento. Una familia blanca se transformó en una familia de negros y viceversa, para vivir en la piel de la otra raza y saber cuál es su realidad. Esta transformación se produjo gracias a unos complicados efectos de maquillaje, pelucas y claro, tenía que ser muy realista, porque los miembros de las dos familias interactuaron con gente que ignoraba el cambio, ¿no? O sea, ellos salían al exterior y bueno, durante un día pues vivían unos pues vestidos y disfrazados y maquillados como gente de color y a lo mejor les enviaban a buscar trabajo para veían un poquito lo que era eso y otros al revés, ¿no? De repente pues iban a sitios como mucho más de lujo, otras cosas, vestidos de blanco y tipo Pretty Woman, ¿no? Trátame bien, ¿no? Y además de todo, las dos familias compartían una casa durante las 6 semanas de producción, con el objetivo un poco de mostrar los debates que se generaron al entrenarse cada familia en lo que es ser negro, por decirlo de alguna forma, o ser blanco, ¿no? Y comportarse como tal. Claro, primero entre ellos tenían que
que preparar un poco, ¿no? Preparar así, mira, esto se hace así, esto se hace tal, tienes que comportarte así. O sea, la verdad es que no vi el programa, pero me parece bastante, por lo menos, curiosa e interesante la propuesta. Además del reto, otro de los elementos que tenemos que ver son los protagonistas. O sea, quiénes van a ser las personas que lo van a protagonizar. Por un lado, tenemos que decidir quién van a ser los miembros del programa que conducirán la narración, o sea, el presentador, ¿no? ¿Qué tipo de presentador va a ser? Los colaboradores que le ayuden, los profesores, ¿no? En el caso de un talent show y que haya profesores que te enseñen a hacer cosas, o el jurado, si hay gente que está juzgando quién lo hace mejor o quién lo hace peor. Y luego, pues, por otro lado, por supuesto, los participantes o concursantes que compiten en el programa, ¿no? La elección de dichos protagonistas tiene una importancia vital, porque ellos son la base del reality, ¿no? La materia prima que luchará en las pruebas, los que se emocionarán y evolucionarán con las propuestas del programa. Debido en parte al éxito de los reality shows, los castings cada vez tienen más importancia en la televisión actual. De hecho, hay profesionales que definen el medio actualmente como la televisión del casting. Y el proceso de selección de concursantes ha pasado, pues, de ser un simple elemento de trabajo a generar eventos televisados donde se presentan miles y miles de aspirantes. Cada vez que vemos eso, casting para Masterchef, o sea, para Gran Hermano, incluso los castings se introducen ya como parte del programa, ¿no? Y se emiten. El equipo de casting del programa, a la hora de hacer un casting, claro, lo que tiene que hacer es ver la semilla que se encuentra en cada uno de los candidatos del proceso de elección. O sea, una vez esa semillita la planteemos en el programa, bueno, pues va a crecer generando tramas y vivencias con el resto de los concursantes. Por eso es necesaria la labor de psicólogos, de periodistas, redactores, gente especializada que sepa prever las reacciones de los protagonistas cuando comiencen a interactuar entre ellos y con el programa, ¿no? Previo al programa también es necesario, claro, definir cuando creas el formato el número de concursantes que va a hacer falta para la competición, qué perfiles tienen que tener, cuál es el margen de edad, cuál es la distribución por sexo, niveles sociales y sobre todo cuál es la motivación principal que les va a llevar a apuntarse al programa. Van a vivir una aventura, van a viajar, van a ser famosos, van a triunfar en el mundo de la canción, van a ganar el dinero. Claro, esto está obviamente relacionado con el reto. El cuarto punto sería la mecánica. Uno de los elementos televisivos para activar los conflictos, ¿no? Y las tramas en los realities es la competición. Meter elementos de los concursos para que haya más tensión, más intriga. Y claro, con esto la audiencia también le implicamos dentro del desarrollo y el desenlace del programa, ¿no? Sobre todo al ayudarles al hacer como que voten y que tenga que ver un poquito en el resultado final. Al introducir este elemento de competición, bueno, pues es necesario crear una mecánica que explique el funcionamiento, es decir, cuáles son las condiciones y normas por las que se rige, quién van a ser, pues, los protagonistas del programa, como decía antes, qué tienen que hacer para competir, durante cuánto tiempo, qué premio va a obtener el ganador, va a ser un programa en directo grabado, o sea, todo esto tenemos que ir definiendo cómo va a ser este tipo de mecánica. Y el desarrollo en el tiempo de los reality show lo que hace es provocar que tengan que estar planificados con antelación, dejando al mínimo espacio a la improvisación. En los programas de encierro y supervivencia, por ejemplo, es necesario realizar un calendario de eventos que desarrolle todos los acontecimientos previstos, ¿no? Cuándo se van a realizar los juegos, desde el inicio espectacular hasta el desenlace del concurso donde veamos quién va a ser el ganador. Y en medio, qué días son las galas, qué días hacen los juegos de recompensa, los juegos de inmunidad, los juegos que, bueno, lo que sea, ¿no? Cuándo van a pasar todo este tipo de eventos. Bueno, pues esto hay que hacer un calendario donde tengas claro cada punto, ¿no? Los programas de coach, por ejemplo, también se rigen por unas fases muy delimitadas que desarrollan todo el proceso de coaching, la observación y detección de problemas y conflictos, luego la propuesta del trabajo del experto, luego la experimentación con las propuestas y las conclusiones al experimento al final, donde ya se calibra la efectividad de las propuestas y las perspectivas de futuro de los concursantes. Bueno, pues todas estas fases tú vas a tener que definirlas antes. Y claro, también vas a decidir si esto lo vas a grabar en 3 días o van a ser 10 días, ¿no? ¿Cuánto va a necesitar realmente tu programa? El quinto punto es lo que se conoce normalmente como el reality. Cada programa tiene inherente un conflicto, ¿no? Que tienen que vivir sus participantes y que es un poco lo que genera el cambio, ¿no? A lo largo de la emisión. Este conflicto va a crear muchas tramas que se van a sumar bueno, a la típica mecánica de nominaciones y expulsiones del concurso, que eso va aparte, ¿no? La mecánica del concurso es así, va a existir siempre y siempre va a haber un conflicto por a ver quién echan, a ver quién no echan, a ver quién se va, a ver quién no se va,
pero luego el propio tema del programa, el conflicto, te va a generar otro tipo de realities. Y algunas tramas van a ser recurrentes, que se repiten en todas las ediciones del programa, y otras esporádicas, ya que pueden desarrollarse o no. Por ejemplo, yo que sé, supervivientes, siempre va a haber tramas recurrentes como llegar a un sitio, construir la cabaña, qué pasa con la higiene si no tenemos elementos como para poder limpiarnos, qué pasa con la búsqueda de la comida, qué pasa con la búsqueda del agua. O sea, este tipo de tramas se van a generar en todos los programas de todas las emisiones, da igual donde lo hagas, da igual si son famosos o anónimos, o sea, porque son inherentes a ese tipo de tramas, son inherentes al formato. Bueno, pues cada formato va a tener sus tramas inherentes que te van a generar reality. Y luego cada formato también tiene sus propios recursos para activar el reality y para generar conflictos y tramas a lo largo de la grabación. Como por ejemplo, crear espacios, ¿no? Como yo que sé, el confesionario en Gran Hermano o el refugio en Supervivientes, para que los concursantes puedan expresarse de forma aislada y abran sus sentimientos o lancen mensajes a sus familiares, mensajes privados, claro, que no escuchen los demás o a la audiencia. Bueno, pues hay que generar esos espacios para que pasen cosas, ¿no? Para que se vaya generando reality, para que se vayan verbalizando las emociones y para que vayan generando en general contenidos. El sexto punto serían los juegos. Esto, claro, obviamente funciona solamente en los reality game show, ¿no? En otro tipo de formatos como vimos la semana pasada que no hay game, que no hay juego, pues no existen los juegos, ¿no? O los juegos entendidos como un juego, como competición. Existen juegos dinamizadores para provocar a los participantes, pero no juegos donde hay ganadores y perdedores, ¿no? Pero, por ejemplo, en los programas donde hay los realities de encierro y aventura y de supervivencia, los juegos y las pruebas ayudan mucho a dinamizar el programa. Y la función no es únicamente de producir entretenimiento y espectacularidad, también son fuentes de conocimiento, ya que nos ayudan a conocer más a los participantes, a saber quién son los más luchadores, los más vagos o perezosos, quién son los más creativos, y también nos hacemos una opinión de quién queremos que sea el ganador final, ¿no? Sobre todo cuando hay votaciones. También los juegos son fuentes de conflicto, porque tras cada juego pues va a haber ganadores, va a haber perdedores y además, claro, los ganadores perdedores, el tema es que no se van a su casa como en un concurso normal, sino que siguen en el programa y claro, así gracias a eso vemos cómo la victoria y la derrota les afecta o no en la convivencia. Tú tienes que, yo qué sé, si es un juego grupal, luego juntarte con el resto de compañeros y si alguien lo ha hecho mal, pues eso va a generar algo, ¿no? O al revés, la gente que ha ganado también puede que provoque cosas en los perdedores. Y nosotros tenemos que ver luego qué tipo de juegos son los que encajan más en nuestro programa. Es posible que sean juegos sociales, juegos como de cante, de baile, juegos de seducción, que sean, por ejemplo, juegos deportivos, o que sean juegos típicos juegos de casino, donde el azar es lo más importante, ¿no? Con juegos de cartas, de dados, de ruletas. O puede haber también juegos intelectuales que queremos poner en nuestro programa, puzzles como acertijos, juegos de supervivencia, donde lo que prima es un poco las habilidades físicas. O juegos donde lo que está en liza, lo que estamos hablando son el atrevimiento de los participantes, ¿no? El séptimo punto sería la localización y el entorno. Las diferentes tipologías de reality show lo que hacen es determinar localizaciones muy diversas para las grabaciones. Los programas de coaching y los docu-show, por ejemplo, se realizan en escenarios naturales, sobre todo en los entornos donde viven los protagonistas. Los programas de aventura y supervivencia van a paisajes exóticos y países remotos, ¿no? Ya sean localizaciones naturales o incluso urbanas a veces. Y los formatos de encierro como Gran Hermano se producen en una casa plató, ¿no? Un espacio construido especialmente para el programa donde se ve todo, ¿no? Por medio de cristales y pasillos donde se ponen las cámaras. Bueno, pues el objetivo es que no se escape nada a los ojos de la cámara y de los espectadores, ¿no? El octavo punto sería pensar un poquito en cómo vamos a ver el programa, cómo van a ser las galas en directo, si va a haber este tipo no digo los programas donde está todo grabado, sino los programas más tipo pues, Gran Hermano, Operación Triunfo o Masterchef, donde va a haber galas, ya sean en directo o grabadas, ¿no? Porque claro, las galas es el momento cumbre del concurso, ¿no? Es donde pasan las nominaciones, donde pasan las expulsiones y donde el concurso evoluciona y prevalece la parte show del programa. Cada gala en directo tiene que ser estructurada por medio de escaletas y guiones, comprobando el desarrollo de los programas desde el inicio hasta el clímax o el desenlace final. Y después la emisión
va a dividir la gala en bloques según los cortes publicitarios y tenemos que controlar la progresión de contenido de esos bloques. En esta fase tenemos que incluir los elementos de guión necesarios para cada programa y tenemos que reflexionar cuáles son los que hace falta en nuestro formato, ¿no? Los cebos, los sistemas de nominaciones, las actuaciones y valoraciones de jurados si es un talent show, las presentaciones de vídeos con resúmenes semanales, las acciones y juegos en directo, las ceremonias de expulsión, las entrevistas a los expulsados, a los nominados y también incluso pensar en programas derivados del formato que complementen las galas, ¿no? Si el típico chat donde los fans pueden comunicarse con los programas, o sea, con los concursantes, perdón, la típica programa de como de la vida en directo, donde estamos viendo a los concursantes sin ningún intermediario, simplemente, bueno, pues dejan ahí durante tiempo y estamos viendo qué es lo que pasa en el reality sin nada más, o el típico programa de debate semanal, ¿no? Donde diversos colaboradores analizan las tramas y se posicionan a favor o en contra de los participantes. Bueno, todo esto son elementos que podemos incorporar a nuestro formato, sobre todo si estamos creando un gran formato, un gran reality, un gran formato de este tipo. Y por último, el noveno punto que tendríamos que ver es algo relativo a la programación y emisión, ¿no? Porque, bueno, una de las características que determina la creación de un programa de televisión es la franja horaria en la que será programado y la periodicidad de sus emisiones. Tenemos que ver si se va a emitir de forma diaria, si va a ser semanal. También influye el contenido de la cadena en que se proyecta, ¿no? El tipo de cadena que hay, el tipo de target al que se dirige ese tipo de cadena, ¿no? Que obviamente un mismo programa, cuando uno lo piense, o sea, si nosotros pensamos un programa y bueno, también tenemos que pensar a qué tipo de cadena va a poder emitirse, ¿no? Si va a ser una cadena en abierto, si va a ser una cadena por cable, si va a ser por satélite. O sea, tenemos que pensar en a qué público se dirige esa cadena y respecto a eso pensar un poquito a dónde va dirigida. Y eso nos va a ayudar también a determinar qué tipo de programa es, a quién va dirigido y bueno, y por eso lo encaminas hacia un lado o hacia otro. Y con esto terminamos el podcast de hoy donde hemos visto cómo crear un reality show. Muchas gracias por estar al otro lado y por suscribiros a Guiones y Guionistas, tanto a los cursos de guión como al podcast, ¿no? Y por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox. Ah, bueno, y un agradecimiento especial a Eva Esmilla, que ha dejado una reseña muy especial en iTunes. Y ya de paso, invitaros un poquito, no seáis tímidos y animaos a dejar alguna reseña en iTunes también, que está un poquito desvalido el mundo de reseñas de guiones y guionistas, con lo cual es vuestra oportunidad. Muchas gracias, animaos. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. Hasta pronto.